Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía. Y ahora el tema más importante de la semana fue el apoyo financiero que el gobierno anunció para Pemex por un monto de 107,000 millones de pesos, equivalentes a 5.5 miles de millones de dólares. En este cuadro de Hacienda pueden ver cómo se compone este apoyo financiero, así como el compromiso que reconoce el gobierno para tomar las medidas que sean requeridas. Las reacciones de los mercados fueron, en lo general, negativas y muchos analistas se manifestaron fuertemente decepcionados, expresando serias dudas respecto a la viabilidad financiera de la empresa y su calificación, pero incluso sobre la falta de entendimiento que aparentemente está manifestando el gobierno. Pemex está en una situación financiera muy delicada, de hecho está quebrada y es el respaldo de las finanzas públicas el que la mantiene a flote. Para que se den una idea, con cifras al 2017 y al tipo de cambio actual, Pemex reporta activos por 110,000 millones de dólares y pasivos, lo que debe, por 189,000 millones, lo que le da un patrimonio negativo de 78,000 millones de dólares. Las ventas totales de Pemex sumaron 72.6 miles de millones de dólares y luego de restarle todos los gastos y costos, obtuvo un resultado neto antes de impuestos de 2.700 millones de dólares. Al quitarle derechos e impuestos por 17.300 millones, obtuvo como resultado una pérdida neta de 14.600 millones de dólares. Podremos discutir mucho cómo fue que Pemex llegó a esta situación y si hubo responsables debido a malos manejos intencionales o a falta de capacidad personal o a circunstancias muy complejas, pero el hecho es que hoy Pemex está en emergencia financiera con una deuda de largo plazo de 96,000 millones de dólares y una operación que está perdiendo dinero. Cuando una empresa está en una circunstancia parecida, para recuperar su viabilidad financiera hay que enfocar los recursos en aquellas actividades que son más rentables y productivas. El problema de fondo que perciben los analistas, calificadoras e inversionistas es que el enfoque que se le está dando a Pemex y diría al sector energético no hace sentido al apostarle a una nueva refinería en lugar de hacerlo a exploración y producción que son más rentables. El haber detenido las licitaciones petroleras tiene una lectura muy desafortunada para Pemex y el sector, ya que era la opción más viable para compartir los riesgos y los gastos y generar rentabilidad. El querer concentrar más el poder de decisión de la empresa sobre el presidente y debilitar su gobierno corporativo también representa una muy mala decisión contraria a la rentabilidad y productividad. Pero el problema de Pemex no es solo de Pemex, es del país, ya que las finanzas públicas están estrechamente vinculadas a las de Pemex. Incluso este programa de apoyo financiero, que se percibe insuficiente, puede generar presión adicional sobre las finanzas públicas y comprometer las metas fiscales que se han planteado. La explicación de Hacienda sobre las fuentes de los recursos que vendrán de una mayor recaudación por la implementación de medidas fiscales que no estaban incluidas en la ley de ingresos genera muchas dudas. Si antes de este anuncio las estimaciones de crecimiento en los ingresos públicos ya se veían optimistas ante un entorno que se está deteriorando, ahora luce menos probable cumplir las metas fiscales. Miren, lo que nos están diciendo los mercados, analistas e inversionistas es que si se mantiene el curso actual en Pemex y en el sector energético, no solo será Pemex la que pierda su grado de inversión, también México lo perderá. Por cierto, para que se den ustedes una idea de cómo han reaccionado ya los mercados, el bono mexicano UMS a 10 años, que tiene una calificación BBB+, por parte de Standard & Poor's, alcanzó una tasa de 4.4% en dólares, mientras que el bono similar de Perú, con una calificación de BBB+, mostraba una tasa de 3.3%, más de 100 puntos de diferencia. Pasando a otro tema importante, la producción industrial de México se contrajo 2.5% real anual en diciembre, sumando 2 meses con caídas, como podemos ver en esta gráfica. En sus principales componentes, las manufacturas se desaceleraron notablemente al crecer apenas 0.2%. La construcción se contrajo 4.3% real anual en el total, observándose una caída de 2.6% real anual en la edificación, que corresponde a la construcción de viviendas, oficinas y centros comerciales, aquí ilustrada en las barritas. El componente de obra pesada se desplomó 10.9% real anual, acelerando su caída, como puede verse en la línea azul de esta gráfica.
La minería siguió en contracción, ahora cayendo 8.4% real anual, y la generación de electricidad, gas y agua, los servicios públicos, ahora también se contrajo 1.4% real anual, como podemos ver en las barritas. En enero se registraron 94.600 nuevos asegurados en el IMSS, lo que no estuvo nada mal, pero no fue suficiente como para cambiar la tendencia descendente en la creación de empleos, como podemos ver en esta gráfica, donde las barritas ilustran la suma de los últimos 12 meses en la creación de empleos. Estas cifras de actividad industrial y de empleo confirman que la actividad económica se está desacelerando con relativa rapidez ante la incertidumbre que han generado algunas decisiones desafortunadas de política pública y un entorno global muy complejo. Los salarios contractuales aumentaron 5.2% en enero, lo que aquí en la gráfica aparece como una desaceleración importante respecto al 6.7% observado en diciembre, pero hay que notar que la cifra de diciembre se revisó fuertemente de 5.3% previamente anunciado al 6.7% que ya vemos aquí, lo que resulta una sorpresa. No sería extraño comenzar a observar que se aceleran los incrementos salariales luego del incremento de 17% otorgado al salario mínimo a nivel nacional en enero. Pasando a los mercados, en la semana se registró un aumento importante de 2.37% en el promedio de nuestros 10 mercados accionarios favoritos, como podemos ver en nuestra gráfica. El mercado accionario mexicano, en contraste, registró una pérdida de 0.44% en la semana, terminando el IPC apenas por debajo de los 43,000 puntos. El tipo de cambio, luego de un par de semanas de relativa estabilidad, volvió a mostrar volatilidad y se depreció 0.82%, terminando en 19.25 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos de largo plazo de México y Estados Unidos volvieron a registrar un comportamiento bastante sincronizado, como podemos ver en esta gráfica. En Estados Unidos, los indicadores relevantes de la semana mostraron debilidad, comenzando por la producción industrial, que se contrajo 0.6% en el mes de enero. Se esperaba un ligero incremento, bajando la tasa de crecimiento anual, como puede verse en las barritas de esta gráfica. Buena parte de la baja se debió a una fuerte contracción de 0.9% mensual en las manufacturas. Las ventas minoristas también registraron un mal resultado al caer 1.2% en el mes de diciembre, lo que fue la contracción mensual más pronunciada desde septiembre del 2009, bajando sensiblemente su tasa anual, que se ilustra en las barritas de esta gráfica. En otro dato preocupante, en diciembre se registró un déficit fiscal de 13.5 miles de millones de dólares, mayor al esperado por el mercado, y van en camino a alcanzar el billón de dólares, billón en español, en el déficit del año. En esta gráfica puede verse en las barritas el déficit acumulado de los 12 meses previos en el eje izquierdo, mientras que los ingresos y gastos están en el eje derecho. Es notable el crecimiento de los gastos frente al estancamiento de los ingresos. En esta otra gráfica les presento las tasas de crecimiento anual de los ingresos y gastos del gobierno estadounidense y puede verse una clara disparidad que se va a convertir en un mayor déficit a lo largo del año y mayor deuda pública. En la semana que inicia tendremos en Estados Unidos las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los mercados estarán atentos a las posibles señales respecto a las próximas decisiones. En México también tendremos las minutas de la última reunión de política monetaria de Banco de México, que también serán analizadas con cuidado para ver cómo ha cambiado la lectura que tienen de la economía y qué cambios se perciben en la discusión luego de la incorporación de sus dos subgobernadores nuevos. Probablemente en Estados Unidos salga el fallo respecto a las investigaciones que se están haciendo para ver si se pueden aplicar los aranceles a los automóviles por motivos de seguridad nacional, lo que tendría también impactos importantes en los mercados. Y con esto concluimos este programa número 112 de Economía en Breve, con la invitación usual a que, si les parece útil el programa, se suscriban al canal, le den like al video y lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.